Muy bien, queridos hermanos y hermanas, alumnos y alumnas de este coaching, y a todos aquellos que nos están viendo allí a través de YouTube, sean pero muy bienvenidos a una nueva clase de contenido espiritual en donde hemos estado estudiando los 8 remedios naturales y hoy nos toca el último, nos toca el aire puro. Ya estuvimos estudiando qué es la reforma pro salud, la nutrición, la temperancia, luz solar, ejercicio, descanso, el agua, ¿sí? Estuvimos viendo el tema del bautismo la semana pasada y ahora vamos con el aire puro. El aire puro que, bueno, si nosotros lo vemos desde la parte física es algo muy importante y es vital. Sin aire, sin oxígeno, nosotros nos morimos. Si no tenemos oxígeno en nuestras células, si nuestras células no viviesen ese proceso de la respiración celular, no tendríamos energía para movernos, no tendríamos la suficiente oxigenación para mantener nuestras células saludables. Así que imagínense cuán importante es el aire puro para nuestra vida. Y ahora vamos a ver también cuál es su relación o su simbolismo desde el lado espiritual, ¿ok? Desde el punto de vista espiritual. Muy bien. Vamos a comenzar con una oración para que primeramente esta reunión pueda ser dirigida por Dios, ¿ok? Leemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos reunidos delante de tu presencia, invocando tu nombre, Señor. Estamos postrados en el santuario celestial, Padre. Sabemos que tú nos abres las puertas del santuario cada vez que nos arrodillamos delante de ti para poder invocar tu nombre. Por eso, en esta hora, con el máximo respeto, Señor, nosotros queremos pedir y rogar por tu Espíritu Santo en esta reunión, para que podamos ser dirigidos hacia ti, para que podamos ser dirigidos por ti, y que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras de vida eterna y no sean mis palabras de hombre, Señor. Gracias te damos porque siempre escuchas nuestras oraciones, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestra humanidad. Te queremos pedir perdón también si hemos cometido algún pecado, Señor, que nos ha alejado de ti, para que en esta hora podamos ser renovados y nuestro corazón pueda ser hecho nuevo, Señor. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. El aire puro, como ya les mencionaba al principio, es algo fundamental para nuestra vida física y también para nuestra vida espiritual. Bueno, aquí ya ustedes, creo que ya con las imágenes van viendo a qué me refiero. Tenemos aquí una imagen de una mujer orando, ¿verdad? Bíblicamente, la mujer, cuando se habla de la mujer en profecía y se menciona siempre a la mujer, se refiere a la iglesia. Es un símbolo de la iglesia de Cristo, ¿ok? La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y aquí en la otra imagen vemos a estos hombres con fuego sobre sus cabezas. Los hombres son los discípulos, una representación de los discípulos de Cristo cuando recibieron el Espíritu Santo junto a otras personas que también estaban en ese lugar. Ahora, vamos a ir al primer evento en donde nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios el viento o el aliento de vida, ¿verdad? Ese soplo de vida, que es ese aire que Dios sopló en el hombre. Vamos a ver en Génesis 2, versículo 7, donde nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí ya tenemos uno de los principios fundamentales que nosotros debemos comprender. Primeramente, Dios es un Dios personal. Toda la creación fue creada
por la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor habló y las cosas fueron hechas. Pero en cuanto al hombre, Él se interesó de una manera mucho más personal, no porque no tuviese el poder para poderlo crear con solo su palabra, sino que allí demostró cuán importante es el hombre dentro de la creación. Y lo creó con un propósito, con un objetivo, poder darle la gloria, poder darle la alabanza a Él como su creador. Y aquí vemos que Él sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida que viene directamente de Dios, soplo de vida que viene directamente de Dios, y que sin el cual el hombre no podría vivir. Por lo tanto, aquí vemos la importancia de nosotros tener esa conexión con nuestro Creador, con aquel que nos da ese aliento de vida para que nosotros podamos vivir. Si nosotros estamos lejos de Dios, no podemos tener una vida plena. Y yo creo que cada uno de ustedes lo ha vivido, se ha sentido en algún momento lejos de Dios y se ha dado cuenta de que hay algo dentro en su corazón, o usted siente esa sensación de vacío, esa sensación quizás muchas veces de depresión, de ansiedad, en la cual no hay nada que le pueda quitar esa sensación. Y es justamente porque necesitamos de Dios para poder tener una vida plena, una vida feliz, sin tener esas trabas que nos van dificultando nuestra plenitud y poder desarrollarnos completamente como seres humanos aquí en esta tierra. Vamos a leer una cita de Ellen White que nos habla acerca de este momento en el cual Dios, el mismo Jesús, creó al hombre, como nos dice en Primera de Juan. Primera de Juan nos habla de que todas las cosas fueron hechas por Cristo y que sin Él nada de lo que es fue hecho. Y nos dice así: en la creación del hombre fue manifiesta la intervención de un Dios personal. Cuando Dios hubo hecho al hombre a su imagen, el cuerpo humano era perfecto en toda su ordenación, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, existente de por sí, sopló en ese cuerpo el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Todas las partes del organismo humano entraron en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las percepciones de la mente. Todo inició su funcionamiento y todo fue puesto bajo ley. El hombre llegó a ser un alma viviente, por Jesucristo, un Dios personal. Creó al hombre y le dotó de inteligencia y poder. Bueno, aquí vemos la importancia de, de ese Dios personal en la creación del hombre. Y también vemos cómo todo ese organismo fue puesto en acción. Cada una de las funciones básicas fueron puestas bajo ley. Nosotros vemos que nuestro cuerpo tiene una ley. ¿Cuál es esa ley? Que nuestras células, ¿verdad?, están compuestas por organelos y que cada una de esas células debe alimentarse de nutrientes. Es lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, gracias a muchas personas que han ido descubriendo estas cosas que ya estaban en el cuerpo humano y ellos simplemente, Dios les dio la luz para que ellos pudiesen conocer más en profundidad la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así es como nosotros también podemos otorgarle a otras personas la forma de recuperar su salud utilizando esos nutrientes que le hacen falta a la célula para poder repararlo, ¿verdad? Esto es lo que hemos aprendido también con la doctora Diana. Pero imagínense que todas estas leyes físicas de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, fueron puestas allí por Dios, ¿ok? Nuestra sustancia no le era oculta cuando fuimos hechos en secreto. Sus ojos vieron nuestra sustancia, aunque imperfecta, y en su libro todos nuestros miembros fueron escritos, aun cuando no existía ninguno de ellos. Dios quiso que el hombre, por sobre todos los seres de orden inferior,
como obra culminante de su creación, expresase su pensamiento y revelase su gloria. Pero el hombre no ha de exaltarse como Dios. Bueno, esto está en Joya de los Testimonios, tomo 3, para que lo quiera seguir leyendo después en todo este capítulo entero. Pero aquí vemos a un Dios personal que entregó el soplo de vida, porque recordemos que estamos estudiando sobre el aire puro. Sin ese soplo de Dios, sin ese aire puro que viene de Dios, no habría vida dentro del hombre. Y tampoco ningún ser vivo, porque sabemos que todos los seres vivos respiran ese oxígeno que nos rodea, que está en el aire. Ahora vamos a ver otro momento en el cual también Jesús vuelve a soplar. Y aquí vamos a ver ese símbolo cumpliéndose. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Aquí nos está hablando del momento, el mismo día de la resurrección de Jesús, ¿sí? El mismo día domingo, cuando Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos y nos dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y aquí vemos, bueno, varias cosas, ¿no? Él estaban los discípulos, imagínenlos en ese momento, Jesús había muerto, había resucitado, María le había comentado a los discípulos que había resucitado, pero aún así estaban ahí con miedo, no, algunos no creían, de hecho la mayoría no creyó, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que Jesús se les aparece en ese momento. Estaban todos escapando incluso de los judíos, porque los judíos los estaban culpando a ellos de haberse robado el cuerpo de Jesús, y allí en ese momento Jesús en medio les dice: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado traspasado. ¿Recuerdan esa llaga de Isaías 53, donde nos dice: y por su llaga fuimos nosotros sanados? ¿Sí? Gracias a esa sangre que sale de su costado, que es derramada a través de la grieta al costado de la cruz, sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, confirmando la ley, confirmando su sacrificio, confirmándolo a él como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Muy interesante esta parte y podría prestarse para malinterpretaciones, por eso vamos a profundizar en estos últimos versículos, en donde nos dice que sopló y les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Le dice: recibí el Espíritu Santo a través de ese soplo de vida. Por lo tanto, tenemos que ese aire puro también es un símbolo del Espíritu Santo, ¿ok? Ese Espíritu Santo que nosotros recibimos una vez que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos recibir ese bautismo para poder nacer del agua y del Espíritu y así poder recibir el Espíritu Santo. ¿Puedes recibir el Espíritu Santo sin ser bautizado? Sí, lo puedes recibir, pero no en gran medida. Mayor medida del Espíritu Santo se recibe cuando ya tú te entregas completamente, te bautizas, ¿sí? Sellas ese pacto. Recordamos que el que fuere bautizado será salvo y quien no fuere bautizado no será salvo, ¿verdad? Y aquí nos dice que a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, o sea, al que le perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes le retengan los pecados les serán retenidos y no les serán perdonados. Entonces aquí podemos decir: entonces nosotros tenemos potestad para poder perdonar pecados. Eso es lo que nos está diciendo acá. Bueno, vamos a profundizar en esto para que no se preste para malinterpretación.
El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente, porque Cristo no había sido glorificado todavía. Esto lo extraemos de el libro El deseado de todas las gentes, que escribió la sierva de Dios, Elena White. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. Recordamos que Cristo pues sube, ¿verdad? 40 días después de su resurrección, y en ese momento es cuando pasan los 10 días siguientes, 50 días después de la fiesta de las primicias, es que se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? El día de Pentecostés. Ya lo habíamos estudiado eso en las fiestas judías cuando estudiamos esto, y aquí vemos que ellos reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y con mayor poder, donde se les derraman sobre sus cabezas estas lenguas como de fuego, y allí ellos empiezan a profetizar, empiezan a hablarle en otros idiomas a las personas que estaban allí, que venían de otras tierras, y decían, oye, pero si estos son pescadores, ¿y cómo es que me están hablando en mi idioma? De dónde sacaron ese conocimiento para hablar en el idioma que yo hablo? O en el idioma de mi tierra. Bueno, eso todo fue entregado gracias al poder del Espíritu Santo. De allí Pedro predicó a 3.000 personas, y todas esas personas se bautizaron, ¿ok? Creyeron, y ellos le preguntaron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hemos crucificado a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Bueno, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sus pecados sean perdonados y puedan tener una nueva vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer, bautizarnos, para poder sellar ese pacto con Dios. No basta solamente con creer, no basta solamente con decir, ah, sí, yo creo, no. Debo bautizarme. Entonces aquí vemos que el impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo, como le expliqué anteriormente. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la comisión de predicar el Evangelio al mundo. Pero en ese momento el Espíritu les fue dado con un propósito especial. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su espíritu sobre ellos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el espíritu esta obra no podía hacerse. Y es por esto que Cristo sopla su espíritu, porque cuando Él asciende al cielo le dice, no vayan todavía a predicar, esperen en el aposento alto hasta que reciban el espíritu. Pero aquí les estaba dando una lección, que sin el Espíritu Santo no podían hacer la obra que Dios les había encomendado, la obra que Cristo les había encomendado. Y así también nosotros, sin recibir el Espíritu Santo, no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu Santo es el impartimiento de la vida de Cristo. Y aquí vemos dos cosas fundamentales: ese aliento de vida, ese soplo de vida, ese aire puro. Sin el Espíritu Santo, nuestra vida espiritual está muerta. Así como sin el oxígeno nosotros nos morimos, sin el Espíritu Santo nuestra vida espiritual también muere. Y el impartimiento del Espíritu Santo es el impartimiento de la vida de Cristo. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, recibimos ese poder de Cristo, recibimos esa perfección de Cristo, ¿ok? Cristo vivió una vida de perfecta obediencia, Él no pecó nunca, nunca. Lo hizo gracias a su comunión perfecta con el Padre, gracias a que también era hijo de hombre, pero a la vez era hijo de Dios, era como el primer Adán, vino sin una mala conciencia, sin una tendencia al pecado. ¿Sí? Él vivió una vida perfecta desde su niñez, él nunca pecó, nunca hizo un berrinche, nada, porque él nació, desde su nacimiento nació del Espíritu Santo. Por lo tanto, así como él nació del Espíritu Santo desde que
desde que fue concebido en el vientre de María. Y también nosotros, a través del bautismo, nacemos del Espíritu Santo. Al nacer del Espíritu Santo se imparte sobre nosotros ese poder para no pecar. Pero cuando nosotros nos desconectamos del Espíritu Santo, perdemos ese aliento de la vida espiritual, por lo tanto nuestra vida espiritual empieza a morir. Y es fundamental que nosotros estemos conectados con Dios permanentemente. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo vamos a ver yendo hacia el final. El Espíritu Santo comunica al que recibe los atributos de Cristo: su humildad, su perfección, su bondad, todos sus dones, ¿verdad? Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu, en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Cuando vamos leyendo estas palabras, nos vamos dando cuenta de que el nivel de exigencia es muy alto y que nosotros, por nuestra propia cuenta, nunca podremos hacerlo. Y la verdad, al cada uno verse, yo por lo menos en lo personal, al verme, me doy cuenta de que en realidad estoy tan lejos de de, de esto, ¿no? De este ideal, digamos, que debemos alcanzar como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita y el que hace esa operación interna de nuestro corazón, nos brinda un nuevo corazón. Lo que antes te gustaba, pero que te hacía mal, lo terminas aborreciendo y terminas alejándote de todas esas cosas, y Dios empieza a obrar una transformación interna que se va manifestando de manera externa. Y aquí vamos a ver la parte de la remitir los pecados, ¿ok? Al que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios. Pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4:2. Obrad fielmente con los que hacen mal, amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo. Y aquí tenemos que entender lo siguiente: cuando nos habla acerca de a quienes retuviereis los pecados serán retenidos, y a quienes remitiereis les son remitidos, nos está hablando básicamente acerca de que nosotros debemos amonestar, ¿okay? Aquel que tiene la verdad, aquel que más que tiene la verdad, aquel que tiene la luz, ¿okay? Aquel que tiene la luz debe levantar esa luz e iluminar el camino de aquellos que están a su alrededor, para que ellos puedan ver dónde están las tinieblas de su vida. Cuando en ese momento la persona se da cuenta de qué es lo que está haciendo mal, una vez que nosotros ya les declaramos acerca de cuáles son las obras, ¿verdad?, de las tinieblas, y ellos persisten en seguir en esas obras, entonces están pecando. Y al elegir pecar, niegan a Cristo. Nosotros no vamos a sancionar sus acciones, no le vamos a jugar, ah, mira, estás trabajando el sábado, eres un pecador y te vas a ir al infierno. No, no se trata de eso,
Se trata básicamente de que nosotros les mostremos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La persona decide. Y la persona al decidir y al elegir pecar, va a negar a Cristo. Nosotros solamente debemos anunciar la verdad, la luz que se nos ha revelado. Y el Espíritu Santo en el corazón de la persona va a hacer el trabajo de decir, ok, bueno, no voy a mentir más, no voy a robar, ya no voy a adorar otros dioses ni ídolos, ya no voy a violar el sábado, etcétera. De todos los pecados, ¿verdad? Como dice la Escritura, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces nosotros vamos a ver justamente que aquel que verdaderamente quiere dejar de pecar, va a dejar de transgredir la ley. Ahora, también hay otra parte que es un poco más halagüeño, digamos, ¿no? Es un poco más positivo. A los que remitierais los pecados les son remitidos, ¿no? Dice. Dad el mayor relieve a este pensamiento. Al trabajar por los que hierran, dirigid todo ojo a Cristo. Tengan los pastores tierno cuidado por el rebaño de la dehesa del Señor. Hablen a los que hierran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Declaren sobre la autoridad de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. A todos los que se arrepienten se les asegura, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Y aquí, cuando nos dice remitir los pecados, les son remitidos, básicamente es poder, una vez que la persona les comentamos y les decimos y les indicamos el camino así, les decimos, mira, esto es la voluntad de Dios, y aquel que quiera hacer la voluntad de Dios va a seguir ese camino, nosotros vamos a darnos cuenta por su propio testimonio, porque esa persona va a empezar a mostrar frutos dignos del arrepentimiento, va a empezar a darse cuenta, al empezar a darse cuenta de lo que estaba haciendo mal, va a empezar a cambiar su forma de ser, su forma de actuar, pero esto es mediante el Espíritu Santo. Y como se hace una transformación interna, externamente esto se manifiesta. Por lo tanto, nosotros como iglesia lo vemos esos cambios y decimos, bueno, esta persona verdaderamente cambió. Ahora ya es parte de nosotros. ¿Ok? Ya sus pecados fueron perdonados y nosotros no tenemos el derecho de sacarle en cara las cosas que hizo o seguirles recordando sus pecados pasados, porque nos damos cuenta de que el Espíritu Santo lo está transformando, y si el Espíritu Santo lo está transformando es porque verdaderamente hubo un arrepentimiento de corazón de esa persona para que Dios le otorgara el don del Espíritu Santo. Y es donde nosotros le remitimos los pecados de una manera simbólica, no es que nosotros le estamos perdonando, porque eh, básicamente es que la iglesia debe aceptar el arrepentimiento de aquella persona, como nos dice acá, sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentimiento de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Y aquí, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo colocamos la mano temblorosa en la mano amante de Jesús? Bueno, obviamente a través de la enseñanza, a través del acompañamiento, pero también a través del bautismo. A través del bautismo, aquella persona que da frutos de arrepentimiento, que ya no hace las obras de las tinieblas, por mucho que él tenga el deseo de bautizarse, no puede llegar a ser bautizado hasta que no demuestre verdaderamente que su vida ha cambiado, hasta que no demuestre que verdaderamente está siguiendo la voluntad de Dios. Una vez que esa obra se realiza, es cuando ya podemos darnos cuenta de que
podemos eh, entregarlo a Cristo. Podemos entregarlo a Cristo porque verdaderamente hay un deseo puro desde el corazón y no pone obstáculos para poder recibir esa luz del cielo. Únicamente en este sentido tiene la iglesia poder para absolver al pecador. ¿Cómo? Aceptando el arrepentimiento del pecado. La remisión de los pecados puede obtenerse únicamente por los méritos de Cristo. Ningún hombre, a ningún cuerpo de hombres, es dado el poder de librar al alma de la culpabilidad. Cristo encargó a sus discípulos que predicasen la remisión de pecados en su nombre entre todas las naciones, pero ellos mismos no fueron dotados de poder para quitar una sola mancha de pecado. El nombre de Jesús es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y aquí vemos eh, la aclaración de todo este tema, ¿no? No existe ningún hombre que pueda perdonar pecados, por lo tanto, aquellas personas que van, ¿verdad?, al confesionario y se van delante del cura y le cuentan todos esos pecados, empiezan a confiar en un hombre que les puede perdonar los pecados. Diciendo, no, pero es que él tiene una conexión más cercana con Dios, pero en realidad la confesión debe ser una confesión personal, entre nosotros y Dios. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador y el Espíritu Santo nos mueve al arrepentimiento. Ahí tenemos a los tres grandes poderes del cielo trabajando juntos para nuestra salvación. Espíritu Santo moviéndonos al arrepentimiento y poniendo en nuestro corazón las palabras de arrepentimiento para poder orar a Dios en el nombre de Jesús. Jesús intercediendo por nosotros en el cielo, mostrándose delante del Padre, diciendo, no lo mires a Él, mírame a mí, yo morí por Él, y ahora al corazón arrepentido yo le entrego mis vestiduras de justicia. Y allí es cuando Dios perdona el pecado, ¿sí? El Padre perdona el pecado por amor a su Hijo Jesús. Isaías 1:18, ¿qué nos dice acerca del arrepentimiento? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay nada más hermoso que acercarse a Dios con un corazón arrepentido, postrarse delante de Él, confesar nuestras faltas y luego levantarse completamente perdonado. Y aquí vemos algo que también es muy hermoso de parte de Dios. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, en una oración, pedimos por la salud de algún ser querido, pedimos, no sé, algún bien material, pedimos, no sé, cualquier otro tipo de oración que estamos pidiendo cosas, ¿verdad? A veces Dios los otorga de inmediato, a veces se demora un día, 2 días, un mes, un año, 10 años, o a veces simplemente nos dice que no porque se da cuenta de que lo que estamos pidiendo no nos conviene. Pero cuando nosotros oramos por el perdón de nuestros pecados, esa oración es respondida de inmediato. Él no espera un día ni dice, no, a ver, vamos a hacerlo sufrir un rato más. En ese mismo momento en el cual nosotros siquiera pronunciamos la palabra de arrepentimiento y Él ya obra en favor de nuestro arrepentimiento. Y eso es algo muy, pero muy lindo de Dios. Es algo hermoso porque Él en ese mismo momento nos demuestra de que su principal interés es nuestra salvación y nuestra restauración de ese estado en el cual estamos. Es como la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Qué hizo el pastor? Se quedó con las 99 y dijo, ah, es una sola la que se me perdió, me quedan 99 todavía. Mejor me quedo con estas, así no se me pierde ninguna otra. No, él dejó a las 99 todas juntas, las dejó ahí en un lugar
y se fue a buscar a una sola que se le había perdido. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Constantemente está buscándonos, está hablándonos a nuestro corazón a través de las personas que nos rodean, a través de las situaciones que nos rodean, para que nosotros volvamos a Él. Ahora nosotros debemos aceptar ese llamado, o no, depende de ti. Tú eres el que acepta el llamado o sigues en tu propio camino, pero al final las consecuencias van a ser desastrosas. Aquí me equivoqué en la cita arriba, a ver, esto es Primera de Juan 1, Primera de Juan, Primera de Juan 1, desde el 5 al 10 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Y aquí esto es algo fundamental entender qué es el pecado. A ver, nosotros somos pecadores por naturaleza y también por elección. Nacemos pecadores y también morimos pecadores, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza de que Cristo nos limpia de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos de ellos. Hay niños que, ¿verdad? Hay unos que son más berrinchudos que otros, pero por ejemplo, no sé, un niño de 2 años que se pone a pelear con otro niño por un juguete y le pega, eso es un pecado, pero ese niño no es culpable por ese pecado porque no tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero esa maldad ya viene en nosotros como humanos. Tenemos esa maldad porque tenemos una herencia de 6.000 años de estar lejos de esa conexión con Dios por naturaleza, gracias a que Satanás tentó al hombre en el jardín del Edén y el hombre escogió, en lugar de creerle a Dios, creerle a Satanás. De esa manera estamos bajo el dominio de la muerte, ¿verdad? Estamos bajo el dominio de las enfermedades, etc. Pero, pero tenemos la esperanza de que si creemos en Cristo, Él nos limpia de nuestros pecados, nos salva de la muerte, nos salva de la enfermedad. Ya sea que aunque muramos aquí en este cuerpo mortal, pero cuando vuelva por segunda vez, nos resucitará y estaremos con Él para siempre. Pero aún así eso no nos libra de la maldad que ya está en nosotros cuando nosotros estamos alejados de Dios. Por eso debemos tener una comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, o sea, hacemos cosas que no tienen nada que ver con esa comunión, entonces somos mentirosos y no estamos practicando la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el pecado también cuando nosotros elegimos pecar? Es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley, lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cuál ley? Bueno, en Santiago se nos explica de que si nosotros no matamos, pero adulteramos, creo que así lo menciona, si nosotros no matamos, pero adulteramos, aún así somos culpables de toda la ley, porque el que rompe solamente uno de los mandamientos, que son 10, pero el que quiebra uno solo de ellos, se hace culpable de todos. Nosotros somos conscientes de que hay una ley, y se nos ha hablado de que hay una ley, y se nos explicó, y nosotros lo entendimos, pero aún así seguimos haciendo las cosas a nuestra propia forma, seguimos transgrediendo
el mandato de Dios de no tener imágenes, seguimos robando, seguimos mintiendo, seguimos adulterando, seguimos transgrediendo el sábado, entonces no estamos practicando la verdad. Por más que nosotros digamos que creemos en Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Porque si yo estoy caminando conforme al Espíritu Santo y tengo otro hermano en España que está caminando conforme al Espíritu Santo, a pesar de la distancia física, aún así podemos tener comunión porque estamos bajo la misma luz. Porque el Espíritu de verdad es uno solo y la verdad también es una sola. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9 es el que quiero que hagamos énfasis. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos. ¿A quién? A Dios directamente, en una oración. Y aquí entra otro factor, la oración. La oración para confesar los pecados y la oración en general. Ya vimos que el Espíritu Santo era como ese aliento de vida, ¿verdad? Ese aire puro. Ahora, la oración es la vida del alma. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Por lo tanto, el Espíritu Santo es ese aire puro, ¿verdad? Es ese oxígeno. Y sin la oración, nosotros no podemos vivirlo. Es la vida. No descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera, solicitad pureza para vuestra alma. Interceded tan fervientemente y ardorosamente como lo harían por vuestra vida mortal, si estuviese en juego. Imagínense en un momento en que su vida está en juego. Yo en este momento recuerdo algo que pasó cuando venía de viaje de Argentina hacia Chile en el avión. Hubo un momento de una turbulencia en la cual fue fuerte, sí, fue muy fuerte, el avión como que bajó de golpe, así muy fuerte, porque estábamos dentro de una nube y bueno, mucha gente gritó así como de golpe, fue la reacción instintiva de muchas personas que estaban en el avión, gritaron, otros dijeron algunas groserías tal vez ahí también, pero bueno, y yo la verdad a mí no sé si seré muy extremo, pero a mí me dio risa, no sé, me gustó, digamos. Pero en sí me imaginaba si tuviese que vivir la situación en la cual el avión pierde el control totalmente y se estrella o va en picada y va camino a estrellarse. ¿Cómo sería vivir ese momento? Me imagino muchas personas que no creen en Dios, en ese mismo momento se acuerdan de Dios y orando y pidiéndole a Dios que los salve y pidiendo perdón y poniéndose a cuentas, ¿verdad? Incluso, bueno, tal vez yo mismo en ese momento eh, en alguna desesperación, pero obviamente ya sabiendo de que si tengo que morir, bueno, me entrego a Dios simplemente y ya está. Pero dentro de todo el ser humano no quiere morir, el ser humano siempre busca la manera de sobrevivir, busca alguna salida. Te estás sumergen debajo del agua y te estás ahogando y el instinto del humano es salir a buscar ese aire. Bueno, de la misma manera, la oración es ese aire que nosotros necesitamos. Nosotros estamos sumergidos en este mundo en el cual nuestra vida está en juego, nuestra vida espiritual y nuestra vida física y nuestra vida eterna están en juego. Y sin la oración secreta, esa oración que nosotros hacemos en nuestra pieza, en nuestra habitación, de rodillas delante de Dios, contándole y hablando con Él y pidiéndole fuerzas y ese poder para resistir las tentaciones, sin esa oración nosotros estamos perdidos. Sin esa oración nuestra vida espiritual perece,
permaneced delante de Dios hasta que se enciendan en vosotros anhelos indecibles de salvación, y obtengáis la dulce evidencia de que vuestro pecado está perdonado. Y allí es donde nosotros debemos tener en cuenta el arrepentimiento. ¿Sí? A través de la oración, que nosotros podemos llegar al arrepentimiento, nuestra vida ser transformada, entregarnos a Dios y decir, ok, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor nos va a responder, debes bautizarte. Y ya eres bautizado, bueno, nuevamente, volver a recordar ese pacto con Dios a través de la Santa Cena, a través de una oración sincera, a través de un ayuno, a través de algún tiempo de comunión con Dios en el cual nosotros podamos renovar ese lazo que hemos perdido. La oración es el aliento del alma. Bueno, y ya está más explícito, ¿verdad? Esto es sacado del libro de la oración, que es un libro compilatorio con varias citas de Elena White que hablan acerca de la oración. Es el secreto del poder espiritual. La oración es el secreto del poder espiritual. O sea que sin oración no podemos tener una espiritualidad o no podemos tener un discernimiento correcto de la verdad para este tiempo. Y aquí va para muchas personas que a lo mejor en el pasado, ¿verdad? Tuvieron una educación, entre comillas, espiritual y que se les habló y se les mostró muchas cosas, ¿ok? Y estaban en un momento tal vez en el cual tenían mucha comunión con Dios y oraban mucho y leían mucho la Biblia y se les mostraban muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Después pierden esa comunión. Obviamente la teoría queda grabada en la mente, pero esa teoría carece de poder. Carece de poder porque cada día Dios nos va dando nueva luz. Obviamente esa nueva luz no rechaza la luz antigua, sino que le da una mayor claridad o una mayor profundidad. Que nosotros no estamos conectados diariamente con esa nueva luz que se está enviando, vamos a quedar en tinieblas, lamentablemente, por más que nosotros creamos que ya en algún momento llegamos a una verdad muy profunda. La oración no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida. Fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. ¿Recuerdan de la cita que leímos al principio? Cuando nos hablaba de que cuando Dios sopla el aliento de vida en Adán, se puso en marcha, ¿verdad? Su corazón, sus arterias, sus tendones, sus músculos, todo se puso en marcha. Bueno, sin la oración, los tendones y los músculos y el corazón de nuestra experiencia religiosa no pueden estar en un buen funcionamiento, se van a enfermar. Descuídese el ejercicio de la oración, u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Usted puede estar tomando estudios bíblicos, puede creer en todo lo que se le dice acá y le estamos compartiendo, ¿verdad? Muchas verdades, estamos compartiendo muchas cosas nuevas, profecías, y usted se maravilla, y usted cree en todo lo que yo le estoy diciendo y en todo lo que yo le hablo. Usted se ha convencido de que todo lo que se ha presentado aquí es verdad, o incluso si yo le he dado estudios bíblicos personalmente, usted creyó en algún momento en todas esas cosas y se convenció de ellas. Pero, pero, si usted descuida el ejercicio de la oración, si usted personalmente no sigue orando, va a perder esa relación con Dios y no va a poder tener un discernimiento de la verdad. Yo puedo estar todo el día publicando en Facebook cosas relacionadas con espiritualidad y estar todo el tiempo así. Pero si yo personalmente no tengo una verdadera relación con Dios a través de la oración,
eso no sirve de nada. Eso es una religión vacía. Por eso yo les invito a que puedan crear ese hábito de la oración. Creen ese hábito de la oración en sus hogares, con ustedes, con sus familias, pero la oración sincera, real, no simplemente repetir un rezo o repetir el Padre Nuestro, sino verdaderamente abrirle su corazón a Dios, decirle, mira, me cuesta esto, esto no me gusta, esto sí me gusta, gracias por esto, te pido esto, etcétera. O sea, hablar con él, expresarle cómo te fue en el día, no es porque él necesite saberlo, él sabe todo de ti, sabe incluso más de ti que tú mismo, pero necesitamos esa comunión, porque sin ella vamos a quedar en tinieblas, sin ellas vamos a, en tarde o temprano vamos a alejarnos de la verdadera luz y vamos a perder esas facultades espirituales. Vamos a perder nuestra salud espiritual. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Seres mortales, indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Fíjense qué privilegio más grande de poder estar en presencia del Rey del universo entero. Qué privilegio. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede fácilmente acercarse al presidente de su república? No, ¿verdad? Podemos hablar libremente, no sé, con el presidente de los Estados Unidos, cualquiera se le puede acercar. No, ¿verdad? Imagínense la humildad que tiene Dios también de poder acercarnos a Él sin pretextos. No tenemos que pagar, no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que ir caminando de rodillas de aquí hasta la punta del cerro, ¿no? Simplemente tenemos que arrodillarnos aquí en donde estamos, con un corazón sincero y humilde, y pedirle a Dios y hablar con Él. Y Él nos escucha. Podemos pronunciar palabras que alcancen el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Muchos se ven abandonados en la tentación porque no han tenido la vista siempre fija en el Señor. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. Ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Al mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o cuando estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Y esto es un gran pensamiento. La oración es la vida del alma, ¿verdad? Cada respiración sea una oración, ya que la oración es como respirar. Y el aire es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros respiramos, recibimos ese oxígeno. Cuando nosotros oramos, recibimos el Espíritu Santo. Que sin él, nuestra vida espiritual muere. Qué interesante, ¿verdad? Esa es la aplicación simbólica del aire puro. La respiración es la oración. Y el aire es el Espíritu Santo. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis,
Sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, caemos impotentes ante la cruz, pidiendo perdón y fuerza, nuestra oración es escuchada y contestada. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Cristo nunca serán rechazados. El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. ¿Habrá considerado la oración de los desvalidos? Salmos 102:17. Nuestro auxilio viene de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. La paz que nos envía es la seguridad de que nos ama. Y aquí quiero que nosotros nos quedemos con este pensamiento ya para terminar. Nada puede ser más impotente y sin embargo más invencible que la persona que siente su insignificancia y se apoya totalmente en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Dios enviaría a cada ángel del cielo para ayudar a quien depende totalmente de Cristo antes de permitir que sea vencido. Y aquí es donde nosotros vemos esta, aquí es donde nosotros vemos la grandeza de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos insignificantes, somos impotentes, allí es donde más poderosos somos, allí es donde más invencibles somos. ¿Por qué? Porque nos apoyamos no en nuestros méritos, ni nuestra fuerza, ni nuestra fortaleza, sino en la fuerza de Dios, en la fuerza de Cristo. Allí es donde el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, se produce ese cambio profundo y real. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden ese principio y esa analogía entre el aire y la respiración. La oración es la respiración y el Espíritu Santo es el aire que nosotros necesitamos para que nuestra vida espiritual se mantenga saludable. El nuevo nacimiento que se recibe a través del bautismo solamente puede ser sostenido y mantenido en el tiempo a través de esa oración constante, de ese bautismo del Espíritu Santo diario. Así que vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has brindado las herramientas necesarias para poder mantenernos en comunión contigo, para poder recibir esa vida espiritual que solamente podemos obtener de ti. En esta hora nosotros queremos rogarte de una manera especial para que tú puedas hacer una transformación en nuestras vidas, que puedas transformar nuestros corazones y que de una vez por todas podamos caminar rectamente delante de ti, Señor, gracias al poder que nos otorgas a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a no descuidar la oración. Háblanos, Señor, de mañana, al mediodía y en la noche para que nosotros podamos recordar, orar, Señor, contigo, de poder hablar contigo en nuestras actividades diarias, Señor, poder tenerte presente y poder aceptar las verdades que tú nos has enviado, Padre. Ayúdanos a hacer una transformación real en nuestra vida y a poder cumplir tus mandamientos, Señor, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos a hacerlo, Señor, para que podamos tener entrada en el cielo, que nuestros hijos, hijas, familiares también puedan hacerlo junto a nosotros. Sigue transformando nuestras vidas como lo has hecho hasta ahora y te agradecemos por toda la luz que nos envías. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos, no por nuestros méritos, sino confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.